Xavi Sabin y Lola Carrasco somos los encargados cada semana de poner en marcha Carpe Diem, cada jueves a las 9 de la noche, aquí en Esplugas FM. Y hoy, 23 de julio del 2020, estamos celebrando un Sant Jordi, Día del Libro, muy atípico. Por tanto, vamos a hablar del nuevo libro de Xavi Sabin, El último viaje. Muy buenas noches, Xavi. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bien. En este Sant Jordi atípico. Este Sant Jordi diferente, sí. ¿No? Por los restos. Hoy, pues aprovechando que estamos en el Día del Libro aquí en Cataluña, hemos decidido que nos presentes El último viaje, que es tu último libro. Y la pregunta de rigor obligada, ¿cómo surge la idea de hacerlo, de crearlo? Sí. Por necesidad y contenido. O sea, porque evidentemente el duelo es el gran tema, es una de las grandes demandas que hay en consulta. Y porque tenía contenido a raíz de dar varios cursos, especialmente a personal sanitario, sobre temas de comunicación, de malas noticias, de gestión de las emociones, de este proceso final de la vida. Y bueno, cuando juntas que tienes algo que decir, que es un tema que a mí me apasiona, que me gusta mucho, no es un tema divertido, pero es un tema importante y es un tema bonito de trabajar, pues ahí está. ¿Y es agradecido? Muy agradecido. Sí, porque ¿y todo el tema del COVID ha acelerado el proceso o ya lo tenías empezado antes? Ha cambiado el proceso del libro, ¿quieres decir? Sí, es decir, ya lo tenías en mente, ya lo tenías trabajado. El COVID cogió ya con el libro escrito. Vale. Sí que añadí algún capítulo, pero estaba gran parte del libro ya escrito. ¿A quién va dirigido este libro, El último viaje? Va dirigido a todos. A todos los públicos. A todos los que nos vamos a morir, que somos todos, y a todos los que vamos a perder a un ser querido, que por desgracia somos todos también. Hoy vamos a hablar mucho de este tema, de la muerte, sí, de la que se habla poco, sobre todo en medios, o se habla con cifras, ¿no? Siempre ponen unas cifras, muertos, pero todo el proceso de vivir que te vas a morir, cuando es algo que, lo voy a decir muchas veces, algo que sabemos con seguridad que nos va a pasar a todos y parece que lo olvidamos. Es una certeza absoluta. Y vivimos como que no, sí, que no va con nosotros. No sé si es un mecanismo... Y que vayamos a hablar de la muerte no quiere decir que vayamos a decir cosas feas, ni que vaya a ser un programa que no vaya a ser divertido. Y eso he procurado también en el libro. Pero psicológicamente tenemos como un resorte que hace que lo olvidemos. El que a veces tenemos nuestra estrategias. Vida es sí, efímera. Si hay algo seguro, cuando uno está vivo es que se va a morir. O sea, esto es 100%. Yeah. ¿Sí? Y sí que es cierto que a veces tenemos estrategias cada vez más. Yo creo que esto tenemos una entrevista muy interesante al final de todo y entrará más en esto, que es su tema y no es el mío, pero no siempre hemos dado la espalda a la muerte como la estamos dando ahora. Y dar la espalda a la muerte es, por desgracia, dar la espalda a la vida. Entonces, uno no puede disfrutar si se cree eterno. Es como el yin y el yang, se complementan. Sí. De hecho, el libro, y me permites, ¿no?, que vaya hablando del libro de vez en cuando. Para eso estás hoy aquí. Hoy es tu día, Hoy Xavi. Es mi día. Bueno, un trocito de programa. Parece mi aniversario. Pues el libro habla el 50% de la muerte y el 50% de la felicidad. Porque no se puede hablar de la muerte sin la vida y no se puede hablar de la vida, yo creo, sin este objetivo último y primero, que es el de ser feliz. Y entonces hay capítulos que ahora hablo de la muerte y ahora hablo de cómo estar bien y ahora de cómo estar bien con la muerte. ¿A quién va dirigido este libro? Eso a todos. Lo que pasa es que hay algunos capítulos que lo dice. Este capítulo va más enfocado a el personal sanitario, o este va más enfocado al enfermo, o va más enfocado a la persona al doliente, al que está padeciendo el duelo. Y tú que te encuentras supongo, con pacientes de los tres targets, podríamos decir, ¿qué es lo que la gente, cuando viene a tu consulta o cuando tú das soporte, qué es lo que la gente experimenta con esa palabra de la muerte? Es decir, ¿tienen miedo, tienen rechazo, tienen paz interior? ¿No? Sí. ¿Qué es lo que normalmente, cuando llegan hasta ti, qué es lo que más necesitamos trabajar en general? Cuando vienen, hay algo que está muy trillado, pero es muy cierto, que es lo de las fases del duelo, ¿no? La primera es la negación, luego tenemos el enfado, la aceptación y el compromiso, mínimo estas. Luego hay modelos que te hablan de más.
la gente viene o en la negación traída de la oreja de un familiar o bien en el enfado. En la aceptación ya están acabando y entonces ya no vendrían a consulta. Y entonces, bueno, pues o vienen negando una pérdida o vienen muy molestos con la pérdida. ¿Y qué es más complicado a veces de gestionar? ¿Que esa persona acepte que su vida está tocando a fin o al revés, o el entorno? ¿Gestionan peor perder a alguien? Porque siempre se dice aquello de, mira, yo si me muero me da igual, pero si se me muere alguien a quien quiero, claro, voy a sufrir mucho más. No sé, es como que tengo un accidente y no me entero, pues oye... Si estás muerto no sufres. Claro, y en cambio los que sufren son los que se quedan, ¿no? Eso es lo más complicado a veces, gestionar. Sí. Cuando estamos trabajando con alguien, ahora nos imaginamos que hay alguien en el proceso final de la vida, mientras esta persona esté con vida, toda la atención a procurarle pues una muerte digna, que una muerte digna es aquella que no hay engaño, a poder ser no hay dolor y no hay humillación, y por humillación quiero decir no hay faltas de respeto, continuamos respetando su intimidad, por ejemplo. Y a veces con enfermos en un estado muy avanzado, a veces se pueden dar estas faltas de respeto si no estamos un poquito atentos. Y entonces, mientras la persona esté viva, el enfermo es la principal y casi única persona que me interesa en ese momento. Al minuto de fallecer, entonces los dolientes, ese familiar, la pareja, el padre o la madre, el hijo, etcétera. Y cuando alguien recibe la noticia de pues eso, que le queda poco tiempo de vida, ¿qué es lo que tú acostumbras a recomendar? O cada caso es un mundo, pero ¿qué pautas o qué consejos o qué propuestas les haces? Este es posiblemente uno de los grandes retos para mí de la medicina, que es el saber cómo comunicar esto. Y curiosamente es un reto al que no se le dedica. No hay créditos de cómo decirle a uno que va a fallecer. No hay una asignatura. Nosotros desde la Fundación hacemos esta formación de comunicación de malas noticias y es anecdótico el que se ha formado en ello. Y entonces, bueno, lo que tendríamos que tener en cuenta, te lo cuento, te lo explico. Sí. Lo primero sería el contexto. El contexto es, cuando yo voy a hablar con esta persona, me voy a asegurar de que no hay interrupciones, de que está con quien quiere estar, de que ha descansado, a poder ser. Claro, lo que no puedo hacer es decirle que las pruebas han dado un resultado complicado, ¿sí? Y a las 12:30 que a la 1 le traigan la comida y luego decir, pero come, ¿eh? No, pues vente a las 2 y déjame comer y luego... Entonces, lo primero sería esto, el contexto, la situación. Lo siguiente sería asegurarme que está con quien quiere estar. Y a poder ser, para saberlo, le debería preguntar a solas. Luego tendría que enterarme bien de qué es lo que sabe. Porque de esta manera puedo conseguir dos cosas. Una, no repetirme, no hace falta, con decirlo una vez y que se entienda es suficiente. Y a veces esto sí que ocurre, que alguien peregrina por un montón de profesionales y cada vez vuelta a empezar y vuelta a empezar. Vale, pues esto no haría falta. Y además, si esta persona me explica qué es lo que sabe acerca de su enfermedad, el ponerle palabras le ayuda a gestionarlo y a mí me permite identificar si cree saber cosas que en realidad no son así. A veces la gente tiene ideas de su propia enfermedad porque el abuelo o el bisabuelo o el vecino o el hermano o Google le han dicho una cosa diferente y entonces tendríamos que hacer esto. Lo siguiente que tendríamos que hacer es preguntarle qué quiere saber. Y hay que preguntar siempre qué quiere saber. Y esto, aunque parezca que no tiene sentido, hay muchas veces que no se le da toda la información que el paciente quiere tener, porque alguien del entorno ha dicho que esto no lo superaría o no lo aceptaría, etcétera. Esto que seguro te extraña, ¿no? Nos extraña a todos. Sí, bueno, claro, no sé, las circunstancias, siempre dicen aquello, ¿no? Yo soy yo, mis circunstancias, depende de la edad o de cómo es la persona, a veces puede ser que se hunda más, pero eso yo no sé si hay como unos protocolos estamos en medicina. Estamos hablando de mayores de edad, ¿sí? Y con capaces. Capacidades mentales plenas. Entonces, claro, un mayor de edad capaz puede ser un señor de 85 años que está plenamente consciente y que está orientado y que es una persona que es
completamente autónoma. Y no es extraño que de camino a la habitación alguien intercepte al doctor o la doctora y le diga esto no se lo diga porque no lo llevará bien. Esto ha pasado históricamente y continúa pasando, por desgracia. Entonces, el protagonista, el cliente, es el enfermo. Y entonces yo le debo preguntar y esta persona tiene derecho a decirme, mira, Lola, no me expliques. O cuéntame lo mínimo y la persona que yo quiero que esté completamente informada es tal. Pero me lo debe decir así. Claro. ¿Vale? Y luego, entonces, cuando ya me ha dicho que quiere saber, yo le informaré en la medida de lo posible, a menos que eso le ponga en riesgo, que en ese caso puede ser que una información determinada ponga en riesgo al sujeto y en ese caso no, pero porque protejo a la persona, no al familiar. A veces el familiar me puede pedir esto porque es él el que no soporta ver sufrir al enfermo. ¿Vale? Y cuando me ha dicho esto, lo siguiente sería preguntarle qué ha entendido y, evidentemente, cómo se encuentra, para darle la oportunidad de expresarlo, de ordenarlo y de corregir cualquier pensamiento equivocado, cualquier error. Todo esto que me cuentas es el primer asalto, por decirlo de alguna forma. Bueno, todo esto puede pasar durante meses, puede ser, ¿sí? Durante semanas. Bueno, yo me imaginaba, pues eso, el primer día que te dicen la noticia y a partir de ahí luego ¿qué? Te dicen, mira, esto es así. Sí. Es que normalmente, Lola, no es así de rápido, porque yo me encuentro mal y voy al médico. Sí. Y me dicen, te voy a hacer estas pruebas, no sea acaso que sea tal cosa. Y entonces hay una evolución. Y muchas veces en determinadas enfermedades, pues incluso todavía vamos un poquito por ensayo-error. Y vamos a probar esto y vamos a probar lo otro. Y entonces dar información puede tener lugar durante mucho tiempo. Vale. Entonces, imagínate que ya se sabe y el desenlace... Me han explicado mi diagnóstico y no pinta demasiado bien. Bueno, y todo indica que no me queda demasiado tiempo. Estoy en un proceso final de la vida. ¿Tú qué pautas marcas o no marcas? ¿O qué haces? ¿Cómo acompañas? ¿Cómo aconsejas? Sí. Sé que hay muchas películas... que es una de las cosas que siempre es como muy hollywoodiense, ¿no? Pues dejo cartas, grabo vídeos, me despido de todo el mundo, hago una super cena, me doy la vuelta al mundo. Todo eso es como la fantasía de los guionistas en general, o la gente sí que aprovecha ese momento para decir, oye, voy a hacer lo que a lo mejor debería haber hecho hace 10 o 20 años. Sí. Cuando hablábamos de las fases del duelo, el enfermo tiene sus fases del duelo. El enfermo pierde algo. O sea, cuando hablamos de duelo es cómo yo voy evolucionando, cómo voy caminando a través de una pérdida. Y el enfermo ha perdido el futuro. Por lo tanto, ha tenido una pérdida. ¿Qué le pasará? Pues le pasará lo mismo que al doliente, lo que pasa con otro tipo de pensamientos. Pero lo primero será la negación. Me dicen que yo... las pruebas o que tengo una enfermedad de mal pronóstico y yo no me lo creo. Y me voy a otro profesional sanitario y a otro. Aquí hay un riesgo muy grande que es el de las pseudoterapias, el de las pseudociencias. ¿Vale? ¿Por qué? Porque esto siempre me curan, dicen. Y entonces si yo estoy en este momento de negación, puedo caer en este tipo de intervenciones. Bueno, no está mal pedir una segunda opción a otro especialista, desde porque luego. Si hay 2 o 3 y los 3 te confirman lo mismo, pues tú tienes esa seguridad. Es más, sería lo lógico y normalmente el mismo médico hará otra prueba o te lo aconsejará. Pero todas esas pseudociencias que decías que están como muy en boga en los últimos años, pues... Sí. Si nos paseamos por un hospital y nos fijamos, cuando es un hospital un poco grande, veremos que alrededor nos encontramos desde fotocopias de estas de maestro, sanador, etcétera. Esto te lo dan más cerca de un hospital que en un Carrefour. Sí, cierto. Encontraremos alguna tarotista, encontraremos algún centro de terapias alternativas. Todo esto prolifera al lado de los grandes hospitales. Es como la última esperanza, ¿no? Por esta parte de negación, claro, sí, el médico o la médico me dice que me muero y aquí hay uno que me dice que no, pues... me agarro a eso. Pues me agarro a eso. Pero volviendo a lo que yo te preguntaba, es decir, ¿esa es una buena etapa o la gente, o no, pues según tu experiencia... ¿Qué es lo que más hacemos los humanos? Es decir, en la negación no pasan cosas bonitas. En la negación lo que pasa es que la familia esconde su dolor y el enfermo se siente incomprendido. ¿Vale? Porque lo niego, pero lo sé.
Lo siguiente que pasa es el enfado, que es, entonces llega un momento que hay una persona que consigue convencerme de que realmente estoy en el proceso final de la vida y me voy a enfadar mucho y posiblemente me enfade con ese buen profesional. O sea, esto es algo que debemos saber, que cuando tú lo haces bien, pues la otra persona se enfada. A mí en consulta me ha pasado de tener que decirle a alguien, por más que le pongas la mesa, tu mujer no se va a sentar. Ya. Y pues me van a decir, Xavi, qué cabrón. ¿Sí? Ya. Bueno, pues sí. Pero hemos de pasar por aquí. Claro. Hemos de pasar por este enfado. La persona tiene que entender que... Pero en otras pérdidas, pues, oye, que te ha dejado tu novia, que se ha ido con otro, ¿sí? Sí. Y este amigo o esta amiga te va a decir, pues, de nuevo, Xavi, qué cabrón, ¿vale? Pero hay que pasar por ahí. Lo siguiente será que aprenda a aceptarlo. Y es curioso, pero... llegamos rápido a la aceptación si no nos han engañado. Y aceptar es, me entristece muchísimo que me vaya a morir y esta tarde desayuno con mi sobrino. O me entristece muchísimo que me vaya a morir y hoy por la noche voy a ver la puesta de sol. O me voy a la playa, o viajo, o me como este bocadillo de jamón. La aceptación es, la emoción está completamente intacta, pero no secuestra la conducta. Y aquí llegamos fácil o relativamente rápido si no hay engaño y son condiciones normales. Luego podemos hablar de el COVID, que el COVID nos ha dejado muchas veces enterrado en la negación. Y luego viene lo que tú decías, que es el crecimiento o el aprendizaje, escoger y decir, ya que me muero, lo peto. Y entonces esto es lo peliculero, pero desde luego, ¿qué pasa? Hay un capítulo que me ha llamado la atención, que es, aún estás a tiempo de hacer algo que merezca la pena. Sí. Esto, ¿de qué va? Es decir, todavía estamos a tiempo sí. de pasar a la historia, de que, no sé, bueno, que mi vida es una mierda hasta ahora. En la proporción de cada uno. Me quedan 5 meses, no sé, para escribir un libro o para hacer la vuelta al mundo, descubrir la penicilina. Si estás vivo, Lola, ¿sí? Pues tranquila, porque estás viva. ¿De qué te preocupas? ¿De la muerte? ¿Sí? Si estás viva, claro, ¿de qué te va? ¿Sí? Sí. ¿Y si estás muerta? Tampoco. Pues nada, ¿no? Claro. Pues ya está, pues si estás vivo, hacer. O sea, lo que quiere decir es, si estás vivo, es evidente que hay algo que puedes hacer. ¿Pero algo de qué? ¿A qué te refieres? Algo que para ti sea importante y que ahora nos imaginamos que es una enfermedad. Pues si estás vivo puedes ver una puesta de sol, o puedes llamar a tu hermano, o puedes leer Moby Dick. Moby Dick es un poco tocho, depende de lo vivo que estés. Pero hay un montón de cosas que puedes hacer. Y eso es una certeza. O sea, si no has muerto, y no has muerto porque piensas, ¿no? Esto Jacobo que nos lo diga. Sí, ahora pienso luego existo, pero es cierto, o sea, si yo estoy preocupado por la muerte, quiere decir que estoy vivo. Y si estoy vivo, hay alguna cosita que puedo hacer. Pues hazlo. Bien, has hablado de la gente, el principal protagonista, el que está afectado, pero luego, si somos amigos, familiares de alguien que se está muriendo, sí. ¿Qué es lo que no deberíamos hacer y qué es lo que podemos hacer? Así como muy brevemente. Porque hay gente que a lo mejor le da tanto miedo a la muerte, incluso de un amigo y tal, sí. Que a veces... Como no sé qué voy a decirle, no le digo nada, no llamo, evitas esa situación, y a veces y los pacientes también, es decir, la persona que está en esa situación a lo mejor también rehúye socializar, porque en todos, al final, como hay esa falta de comunicación, vivimos en un momento sí. Que la gente no lo habla, no habla esas cosas, pues oye, por ti, por mí no se habla. Entonces, ¿qué debemos hacer si tenemos a alguien cercano que se está muriendo? Sí. Lo principal sería poner en práctica lo de la escucha activa. Y la escucha activa es, yo hablaré contigo, pero el protagonista eres tú. El enfermo, ¿sí? O si yo soy el amigo, pues el doliente, ¿vale? La persona que lo está pasando mal. Y eso quiere decir, yo voy a generar la situación. Oye, me paso a verte, ¿te importa que me pase? Claro, primero, ¿te importa que me pase a verte? Sí, no vamos a dar por saco. ¿Te importa que me pase a verte? Sí. Pues yo diré hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Pero no, que a veces esto ocurre, que a veces el cómo estás sienta mal. No, te digo cómo estás como se lo digo a cualquiera, ¿sí? Y entonces a partir de aquí la persona tiene la posibilidad, yo le estoy generando un espacio para expresarse. Y cuando la persona se exprese, yo no voy a juzgar
y no voy a poner en duda sus emociones. O sea, si me preguntas, ¿qué hay que hacer? Pues lo que hay que hacer es estar y ser una oreja. Y a poder ser, hablar lo mínimo y darle a entender a la otra persona que le estás prestando atención y que la estás escuchando. No hay que dar consejos, a menos que te los pidan. No hay que correr. Cuando hablamos de las fases del duelo, esto es muy típico, que estás en el tanatorio, acaba de fallecer alguien, a lo mejor es alguien que ha pasado una larga enfermedad. Bueno, pues ahora ya podrás... no estamos en ese punto. Estamos en el punto de hacernos a la idea de que esta persona ha fallecido, que la he perdido, que no la voy a tener más, y lo que me apetece es decirte que lo he hecho un montón de menos. Y lo que tienes que hacer es respetar que yo lo he hecho un montón de menos y esto me entristece. Y si me tienes que decir algo, hombre, lo ideal sería, pues con lo mucho que lo querías, normal que le eches tanto de menos. Bueno, eso lo hablaremos luego también con nuestros invitados, pero sí que es cierto que estamos en un momento que pasa eso, ¿no? Decir que, venga, ya... pasa página, porque no hay que pasar el duelo, o cuanto menos tiempo mejor, porque si no te instalas ahí en la pena y eso es fatal y todas esas cosas, ¿no? Es la trampa de la felicidad. No. Es la trampa de hay que ser feliz. Y vivir de manera consciente que has perdido a alguien que quieres mucho, ¿sí? No es feliz, pero es bonito. Y entonces, aquí va de cosas bonitas, no va de cosas felices. ¿Vale? No, es divertido, hombre, no es divertido, pero yo de los mejores recuerdos que tengo es de algún abrazo en el tanatorio. Y de los mejores recuerdos que tengo es de hacer compañía a un enfermo en el hospital. Y esto es lo más bonito y no es lo más feliz ni es lo más divertido. Entonces voy a decir una palabrota. Es la puta trampa de la felicidad, que parece que tenemos que estar divirtiéndonos todo el rato. No, tenemos que estar haciendo cosas que merecen la pena. Y la muerte tiene muchas de estas cosas que merecen la pena. Para todos aquellos que quieran conseguir tu libro, ¿qué tienen que hacer? Una cosa que podrán hacer, no hoy porque hoy he entrado y todavía no está, pues estará en Amazon, pero lo que a mí me gusta, y mi intención no es vender libros, mi intención es ayudar a gente. Te vendes fatal. No, sí, pero es que yo no soy escritor, yo soy psicólogo y escribo igual que hablo por la radio porque me gusta hablar de psicología. Entonces, ¿qué pueden hacer? Pueden entrar en mi página web, que es xavisabin.com, pueden ir a los libros, allí encontrarán el contacto y me pueden enviar un mail y me pueden decir, Xavi, yo quiero el libro, vivo aquí, lo quiero por este motivo, y a partir de ese momento podremos tener una conversación. Muy bien. Pues nada, seguimos con el programa. Vamos a llamar a Jacobo y seguimos hablando de la muerte, del duelo y también de la felicidad.